Bien, vamos hoy día a estudiar de la palabra del Señor al profeta Zacarías. Zacarías va muy amarrado con Ageo. Acordémonos que estamos en el libro de Esdras, capítulo 5, pasamos a Ageo y a Zacarías, porque se colocó obstrucción, enemigos no quieren que se construya el templo, así que en eso no vamos a basar, en eso esa es nuestra finalidad o nuestro punto de vista entre Ageo, Esdras y Zacarías. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción de Zacarías y al capítulo 1. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. En este momento que leemos tu palabra, bendícenos en tu misericordia y en tu bondad te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Zacarías, cuyo nombre significa de quien Jehová tiene memoria. Zacarías entonces significa de quien Jehová tiene memoria. Fue uno de los profetas post-exílico y contemporáneo de Ageo. Como éste recibió el llamado a alentar a los judíos para que completaran la tarea de reconstruir el templo, en Esdras 6, versículo 14, como hijo de Berequías y nieto de Ido, descendía de una familia de sacerdotales de la tribu de Leví, quien Zacarías. Estamos en presencia de uno de los profetas más mesiánicos del Antiguo Testamento que ofrece verificable referencia sobre la venida del Mesías. Fecha, más o menos dice el ministerio profético de Zacarías, comenzó en el 520, 2 meses después que Ageo había completado el suyo. 2 meses y aparece ¿quién? Zacarías, ¿ya? Ese es en sí lo que va marcando. El libro de Zacarías comienza con un enérgico mensaje del Señor pidiéndole al pueblo que se arrepienta y retorne a su Dios. El libro está repleto con referencias de Zacarías a la palabra del Señor. El profeta no transmite su propio mensaje, sino que comunica fielmente el mensaje de Dios que Dios le ha dado. Se llama a la gente a que se arrepienta de su letargo, adormecimiento, inactividad y termine la tarea inconclusa. Y aplicación personal, Zacarías reta a sus contemporáneos y a nosotros a completar la tarea que Dios nos ha encomendado. Esto supone arrepentimiento por haber sido negligentes a la hora de levantar la casa de Dios bajo el nuevo pacto. Debemos entregarnos a la restauración y limpieza del templo de Dios, individual y colectivamente en la iglesia. Debemos entregarnos en la restauración y limpieza del templo de Dios, individual y colectivamente en la iglesia. La gloria de Dios emanando de una Sion restaurada no es fruto de la ingenuidad humana, sino del ministerio renovador del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, como introducción, y ahora vamos a entrar al capítulo 1. Visiones de Zacarías. Aquí tengo un bosquejo de la plenitud y me da las visiones que son los jinetes entre los mirtos y que también tienen su significado, ¿ya? Están los 4 cuernos, los 4 carpinteros, el varón con el cordel de medir, la limpieza de Josué, el candelabro y los 2 olivos, el rollo que vuela, la mujer sentada en el efa y los 4 carros. Cada uno de ellos tiene su significado. Bien, vamos a empezar con el capítulo 1. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vosotros, padres,
Se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Oiga, que estoy leyendo, va a comprarme lentes, parece. Me estoy dando cuenta que estoy quedando corto de vista. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Ya? Versículo 2, 3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mi siervo los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Vamos a entrar aquí, llamado al arrepentimiento. El primer mensaje que manda el profeta es llamado al arrepentimiento. Vamos a empezar a entrar a la ayuda. Y se enojó Jehová en gran manera contra nosotros. La ayuda del versículo 2 dice, Dios ruega al pueblo, Dios le recuerda a su pueblo el juicio que vino sobre sus padres cuando Nabucodonosor derrotó al rey Sedequías con el resultado de la destrucción de la ciudad y el templo y la deportación de muchos judíos de Babilonia. El versículo 3, el término Jehová de los ejércitos aparece 53 veces en este libro y se refiere al hecho de que Dios es el Señor de todos los ejércitos del universo, tanto espiritual como material. ¿Ya? Ahí está marcando en ese sentido. La otra Biblia me marca, me dice, las profecías de Zacarías del 1 al 8 datan de los primeros años del reinado de Darío Taspes, rey del imperio persa. Darío confirmó el decreto de Ciro permitiendo la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso también lo respalda el libro de Esdras. El uso de vuestros padres recordaba al pueblo que el exilio fue un juicio por el pecado y lo vinculaba con el pasado. El verbo volverse se repite varias veces en estos versículos, haciendo hincapié en el llamado al arrepentimiento. El pueblo no escuchó el mismo mensaje que los antiguos profetas comunicaron a sus padres. La comunidad de los retornados sufriría un juicio parecido si no atendían a estas advertencias. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a entrar a las visiones. Visiones de Zacarías. La primera visión que tiene Zacarías es la visión de los caballos. Y dice así, a los 24 días del mes undécimo, esto no es en la misma fecha que él hace el llamado al arrepentimiento, ¿ya? Este es en el 24 días del mes undécimo. El otro fue al octavo mes del año segundo de Darío, al octavo mes, ¿ya? Entonces ya habían pasado meses y viene visiones, no una, vienen muchas visiones al profeta y algunas también en el tiempo. Dice, de veras que aquí tenía esa visión, ¿eh? El libro de Ageo, en esta Biblia de la mujer, tenía las visiones. Y lo marcaba la visión como el 15 de febrero, tenía visiones
el profeta del 15 de febrero del 519 tenía visiones el profeta Zacarías. ¿Sí? Ahí empieza el profeta con sus visiones. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebab, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Honduras, y que detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré qué son estos. Aquí en la visión que está viendo un ángel, ¿ya? Y aparece los caballos y un ángel empieza a darle la respuesta. Él pregunta: ¿y qué son estos? Y cada visión pregunta y hay una respuesta. Aquí el varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, he aquí toda la tierra está reposada y quieta. El 12, respondió el ángel: este Señor confortará a Sión. Este viene como subtítulo. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Es una visión, es como especial esta visión. Antes ellos ya habían sido liberados de los 70 años, ya estaba Jerusalén, en Jerusalén ya estaba parte del pueblo. Pero es como que esta visión los lleva a un retroceso, que todavía están en Babilonia, en parte así, los lleva a un retroceso, y el ángel ahí en esa visión está preguntando: ¿hasta cuándo, Señor, no tendrás piedad de Jerusalén? Qué importante el 12, por eso marca, dice: con los cuales has estado airado por espacio de 70 años. 13. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Yo estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Ellos eran instrumentos del Señor, pero como instrumentos después se pasaron de la línea. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. En ella será, ¿qué cosa? Edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Todo esto habla sobre la visión de los jinetes, ¿ya? Sobre el jinete, los jinetes entre los mirtos, ¿ya? El jinete sobre los mirtos. ¿Era el jinete o los jinetes? Vi de noche aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, ¿ya? Un caballo alazán.
y el cual estaba entre los mirtos. ¿Ya? Aquel varón que estaba entre los mirtos respondió, lo dice el 10, pero entre los mirtos que había en la hondura, detrás de él, había caballos alazanes, overos y blancos. Es decir, había uno cabalgando, pero también habían otros caballos, como alazanes, overos y blancos. ¿Ya? Entonces ahí nos está marcando en este sentido. Vamos a ir a la ayuda. Dice, es más importante, el más importante mensaje de esta primera visión es que Dios dispone a ayudar a los israelitas regresados del exilio a restaurar el templo y las ciudades. Se trata de un mensaje de consuelo y aliento, el cual ofrece protección divina a un pueblo que ha estado esperando por un largo tiempo, 70 años, para que Dios levante su juicio y los haga prosperar. Muchos no nacieron en Jerusalén. A muchos de ellos le hablaban de Jerusalén, le hablaba del esplendor de Jerusalén, le hablaban de la historia del Dios de Israel. Esperaron. Y cuando se marca, quizás estudiaban la ley, estudiaban los profetas, pero Jerusalén en 70 años estaba lejos de ellos. Pero ahora Dios, a través de esta visión, le está diciendo que Él va a castigar a estos reinos que se sobrepasaron. Dios los tenía en su castigo, en su ira, pero estos se sobrepasaron. Y Dios los iba a castigar e iba a tener misericordia de Jerusalén y que se iba a edificar en Jerusalén que su casa. Su casa. Bien. Ese lo marca como un hecho muy importante. Voy a ir a la ayuda que me marca Zacarías y me dice lo siguiente: verdad que Zacarías enseña, paso para conocer a Dios y sus caminos. Todo lo que Dios ha prometido hacer, lo hará. Todo lo que Dios, es que viene la otra parte importante. Dios no necesita prometer. Basta que Dios lo diga y se va a hacer. No es como nosotros, que nosotros necesitamos prometer para entrar a un compromiso. Pero acá dice, todo lo que Dios ha prometido hacer, lo hará. Y yo le voy a quitar esa parte, todo lo que Dios ha dicho hacer, lo hará. El Señor no hace falsas promesas, ni advertencia en vano. No debemos interpretar su paciencia y tolerancia ante la desobediencia como una expresión de impotencia a la hora de ejecutar el juicio. Por el contrario, Dios desea nuestro arrepentimiento y restauración. Si regresamos a sus brazos, completará la obra de perfeccionar lo que nos ha prometido. Y la ayuda, acción a que nos invita a Zacarías, entiende que Dios no lanza amenaza de castigo en vano y que siempre cumple su palabra. Y esta advertencia, Dios nunca la pasa por alto. Entiende que Dios no lanza amenazas de castigo en vano y que siempre cumple su palabra. Y la otra dice, cree y entiende que Dios tiene toda la intención de llevar a su pueblo a la madurez y prosperidad que siempre ha prometido. Cree y entiende que Dios tiene toda la intención de ¿qué? De llevar a su pueblo ¿a qué? A la madurez. Hay personas de edad, pero para comprender y andar en Cristo debemos madurar, dominarnos, aprender, dejarnos guiar, madurez. Dice, nos quiere llevar a su pueblo a la madurez. Lo otro,
y prosperidad que siempre ha prometido. Su bendición es abierta hacia nosotros. Uno dice, Señor, dame solamente el pan y el agua. Dios tiene mucho para nosotros. ¿Se acuerdan la versión del hijo pródigo? El hijo pródigo llegó y malgastó toda la fortuna, la herencia que le había dado el padre. Pero había uno que vivía en la casa del padre y que no aprovechaba de las riquezas del padre. Trabajaba para el padre, pero veía que el padre bendecía a su hijo, todo demás, porque le pedía, pero él tenía todo el derecho ¿de qué? De aprovechar de las riquezas de su padre. Y el padre nunca se lo iba a negar. Así que usted aproveche también y entender que Dios nos quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. No estoy hablando del ministerio de la prosperidad, no. Dios siempre nos ha querido bendecir. Dios siempre quiere darte, pero también hay que saber pedir. ¿Está bien? También hay que saber pedir. Así que esas son las dos ayudas que marca en este sentido. La visión de los jinetes, dice capítulo 1, versículo 8, los jinetes entre los mirtos, y su significado lo da el versículo 14, 16 y 17 del mismo capítulo. El Señor de nuevo tendrá misericordia de Jerusalén. Ese es el significado, ese es como lo contundente de la visión. Los jinetes entre los mirtos, su significado, lo que Dios le quiere decir, el Señor tendrá de nuevo misericordia de Jerusalén. ¿Ya? Bien, vamos ahora a la visión de los cuernos. Después alcé mis ojos y miré, he aquí 4 cuernos. ¿Se da cuenta que habían 4 diferentes caballos? Ahora hay diferentes cuernos, visión de los cuernos. Después alcé mis ojos, he aquí, 4 cuernos, no son diferentes. Y dije al ángel, todavía está el ángel ahí, no es el mismo que está dando la revelación. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlas. Entonces, hablemos de los 4 reinos que era Siria, podemos hablar Egipto, Siria, en el imperio de Nabucodonosor, y nos queda el imperio medo-persa. ¿Ya? Podemos hablar, ¿sabe? Hay una cantidad, algunos dicen no, cuentas para adelante, cuentas para atrás. No vamos a entrar en esa discusión. Hay muchas interpretaciones, así que voy a ir, mire, a la observancia de los caballos alazanes. Dice hombres sobre el caballo alazán, que estaban entre los mirtos que había en la hondura, debían identificarse probablemente con el ángel de Jehová, una manifestación de la presencia de Yahvé en el Antiguo Testamento, que algunos creen que era el Cristo preencarnado. ¿Ya? Se le marca en ese sentido. Después, un animal con cuernos lo utiliza para su propia defensa. Dice, y para destacar a un enemigo. Por tanto, el cuerno era un símbolo de fuerza y poder. Los 4 cuernos podían ser los 4 poderes mundiales mencionados en Daniel capítulo 2. Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma.
o los anteriores, ¿ya? Como Asiria, Egipto, Babilonia y Media Persia. Porque estamos hablando de aquellos que destruyeron a Israel, y ellos hablamos de los 70 años. Entonces ellos de ahí vuelven al retorno para la edificación del templo. Muy posible puede ser Asiria, Egipto, Babilonia y Media Persia. Simbolizan la totalidad del poder mundial que había intentado sin éxito derrotar los propósitos del Señor. El simbolismo de los carpinteros es dudoso, aunque podía representar a Media Persia, Grecia y Roma, aún el Mesías, ya que eran los destructores de los anteriores imperios mundiales. Otra posibilidad es que representasen a las naciones utilizadas por Dios para destruir a los enemigos de Israel. Entonces, cualquiera que sea el símbolo, queda claro que todos los enemigos de Israel serían derrotados finalmente. Pero yo me quedo con los cuernos y aún los cuatro tipos de caballo. Yo me quedaba con Egipto, Siria, Babilonia y los medo-persas. La Siria, Egipto, Babilonia y los medo-persas. ¿Ya? Hay mucha interpretación con referencia a esto. Pero no está hablando claro que Dios va a castigar a aquellos que castigaron a Jerusalén, a Israel. ¿Y quién fue el que castigó a Israel de una manera violenta? Fue el pueblo de Asiria. Así que aquí empiezan las interpretaciones y acá me da la visión, dice, los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Su significado lo marca el versículo 21. Los que dispersaron a Judá serán castigados. El 21, entonces dice, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces, los que dispersaron a Judá, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser castigados. Va a haber un castigo muy fuerte sobre ellos. Y eso nosotros lo vimos, tanto como el pueblo de Asiria, después vemos lo que pasa con Egipto, lo que pasó con Babilonia y lo que pasa con Medo-Persa. Aun cuando viene Alejandro Magno y derrota a los Medo-Persas. Amén. El Señor sea bendiciendo. Zacarías viene, el libro de Zacarías viene con muchas visiones y hay que empezar a estudiarla y entender cuál es el propósito de Dios que quiere darle o que quiere enfocar a través de su palabra en ese tiempo para el pueblo. Señor les sea bendiciendo. Gracias por seguir con nosotros.